Te dejó en visto y en 30 segundos tu mente perdió al cliente, la relación y la confianza, sin una sola respuesta. Te dejó en visto y en segundos tu mente inventó una historia que tu cuerpo empezó a sufrir como si fuera cierta. El visto confirmó que abrió el mensaje. El rechazo, el enojo y el abandono los describió tu mente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Miradas sin filtro ni juicio, un espacio donde Melina Ávila, Betty Montes de Oca y yo, Coco Arriaga, conversamos sobre situaciones y que muchas veces vivimos y que pocos nos atrevemos a cuestionar. Hoy entraremos en esos segundos extraños en los que vemos que alguien leyó nuestro mensaje y la mente empieza a trabajar sin permiso. En este episodio descubrirás qué hacer con esa incomodidad. Cuando alguien nos deja en visto, a las 7:12 de la noche, un padre escribe a su hijo que vive en otra ciudad, avísame cuando llegues. A las 7:13 aparecen los dos vistos de que el mensaje fue leído. A las 7:25 el padre ya imagina un accidente. Una emprendedora envía una propuesta y ve que fue abierta y concluye que el precio espantó al cliente. Otro caso ocurre. Después de una discusión en pareja, alguien convierte 20 minutos de silencio en una separación. En los tres casos ocurrió lo mismo. Faltó una respuesta y sobró una historia. Hoy queremos mirar qué pasa entre los hechos y la conclusión a la que llegamos en segundos y cómo esa historia cambia lo que hacemos después. Meli, ¿por qué la mente responde antes que la otra persona? Uy, Coco, la mente no tolera los espacios vacíos. Entonces, cuando nos falta información, intentamos construir alguna explicación para sentir que tenemos el control sobre lo que está sucediendo. Y el problema es cuando no completamos esos espacios con algo positivo, sino con cualquier historia que de pronto nos lleva a los miedos más profundos que tenemos, a esos temores que a veces ni siquiera sabemos explicar. Entonces es como que nos ponemos en alerta máxima, como si una catástrofe estuviera a punto de suceder. Voy a poner un ejemplo. Si yo temo perder una relación, ese mensaje que se queda en visto sin una respuesta, viene a convertirse en un pensamiento o en una idea como ya no le importo o quiere terminar conmigo. Entonces, esto nos genera ese mensaje, ¿no? Otro ejemplo puedo también poner es si en algún momento me sentí excluida de un grupo, qué sé yo, escribo un mensaje en un chat grupal y al no recibir una respuesta, puedo volver a sentirme ignorada, es decir, traigo esa emoción que sentí hace tiempo atrás y vuelvo a interpretarlo de esa forma. Y entonces, Betty, ¿por qué un visto sin respuesta puede encender una alarma en nosotros, aunque todavía no sepamos realmente qué pasó? Gracias, Meli. Eh, pues debido a que somos seres emocionales y lo natural es que sentimos de forma automática esas sensaciones, ya sean de agrado o desagrado, y en este proceso intervienen diferentes partes de nuestro cerebro, entre ellas la amígdala. Esta es una parte esencial que funciona como una alarma
y se activa de inmediato si percibe alguna señal que podría representar peligro, rechazo o alguna pérdida, tomando así el control antes que la parte racional, esta partecita. La amígdala no sabe si la otra persona está conduciendo, trabajando o pensando qué va a contestar, ya que una de sus funciones es detectar incertidumbre. Entonces, el teléfono permanece quieto, pero nosotros no. Volvemos al chat, releemos lo escrito, perdemos concentración y sentimos tensión en ese momento cuando hemos enviado un mensaje muchas veces muy importante para nosotros y no pasa nada de vuelta. Por ejemplo, en el caso de una madre que escribe a su hijo de forma habitual para saber cómo está, de pronto cada día un saludo, ¿sí? Y ve que su hijo leyó el mensaje, sin embargo no le contestó, la dejó en visto. Y esto conlleva que de inmediato esa mamá empieza a imaginar que algo ocurrió, pero algo malo, generalmente. En estos casos, esa forma de reaccionar es natural en todos nosotros los seres humanos, por lo que dije anteriormente, somos seres emocionales. Y lo que intenta esa alarmita que se dispara, que se activa, es protegernos, de hecho. Pero el problema comienza cuando la alarma permanece encendida por mucho rato y sin control. Y se interpreta como si fuera un hecho comprobado, como que eso que me dejaron en visto, que trajo a la mente pensar que hubo algo malo que sucedió, se dé por sentado. Es que pasó algo malo. Ahí es donde está, se presenta la situación que nos afecta. Para regular esta forma de reaccionar, chicas, nos puede ayudar a hacernos tres preguntas. La primera es, ¿qué sé sobre lo ocurrido? ¿Sí? La segunda es, ¿qué estoy imaginando? La tercera, ¿qué necesito preguntar para corroborar si eso que está dando vuelta acá realmente es cierto? Y así podemos esperar una respuesta con más tranquilidad, bajar esa ansiedad. Meli, ¿qué interpretación le damos a ese espacio en que nos dejaron en visto? Muchos, Betty. Y bueno, quiero poner un ejemplo. Vamos Ok. a ponernos en el caso de una profesional, ¿sí? Que ha trabajado 2 días en un informe, en una presentación, en algo, y que son las 8:47 de la mañana y está entregando ese informe a través de mensaje. Ella se da cuenta de que su informe, de que su mensaje fue recibido, ¿sí? Pero no recibe una respuesta inmediata, digamos, respecto a este trabajo que ya entregó. Pasan 10 minutos y al no recibir una respuesta, pues puede entrar en una situación de ansiedad, ¿verdad? Y en lugar no sé, de tomar alguna otra actividad, continuar su día, empieza a revisar nuevamente el documento que entregó, como si estuviera analizando nuevamente a ver cada palabra, qué números entregó, qué es lo que pudo haber surgido de la otra parte como una interpretación de que no lo hizo bien, de que decepcionó. Entonces, esto es algo que está pasando solo en esta persona. No ha sucedido nada todavía. Y más tarde pudo haber recibido un mensaje o recibe un mensaje donde le dice, recibido, lo revisaré mañana por la mañana o lo revisamos contigo mañana. Y entonces en ese momento se da cuenta de que lo que ella estaba interpretando, lo que ella estaba sintiendo, esa como ansiedad y preocupación de no haberlo hecho bien, no eran ciertas, solamente estaban en su mente, ¿sí? Entonces, este es un caso que explico porque a veces nos apresuramos a pensar por la otra persona que recibió el mensaje, no respondió
pero como estamos en eso de que queremos que nos respondan rápido, pues ya ves cómo lo interpretó. También puede surgir otro caso, otro ejemplo. Digamos que un padre escribe a un hijo adulto, ¿sí? Y simplemente el mensaje es, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Al hijo. Y el hijo ya lee el mensaje, se marcan estos dos vistitos, ¿no? Que cuando lo tenemos activado puedes ver quién ha leído o no tu mensaje. Entonces ve que el hijo leyó el mensaje y de pronto el hijo todavía no responde, pasan 10 minutos, 30 minutos, y el padre puede interpretarlo como frialdad, como que no le importa lo que escribe su papá, pero realmente puede estar él en una reunión, puede estar inclusive concentrado en su trabajo, puede estar, qué sé yo, en un almuerzo, puede estar inclusive pasando con sus amigos, pero tal vez este padre o este papá pues interpreta el mensaje como lo que ya les he mencionado. Entonces, este silencio de la otra persona tendemos a interpretarlo de esa forma porque sí, en el fondo tenemos miedos, pero no sabemos identificarlos. Entonces, no es que el trabajo en el primer caso no cumplía con lo esperado, ¿sí? Sí, y en el segundo caso no es que el hijo no sienta cariño por su papá, son interpretaciones por esto que acabo de comentar. Entonces, Coco, quiero proponerte que nos cuentes sobre otros casos en los que nos pueden dejar en visto y cómo lo estamos interpretando. Por supuesto, Meli. Por ejemplo, sucede algo que puede costar dinero. Si un vendedor termina una buena conversación con un posible cliente y él pregunta el precio, el vendedor responde y su mensaje se queda en visto, automáticamente al no tener respuesta, el vendedor imagina que existe una objeción y manda otro mensaje anunciando que puede tener pagos sin cuotas, agrega un regalo y realmente agrega una nueva conversación para ver la oferta. Y esta película empieza a negociar con sí mismo, mientras que el cliente estaba en una cita médica y pensaba contestar al salir. El problema no fue el precio, fue el no recibir una respuesta inmediata y asumir que el silencio del cliente era un rechazo de la oferta. Un visto puede significar lo revisaré, voy a consultarlo o ahora no es prioridad. También puede significar que no hay interés, pero todavía no tenemos esa información. El cliente no había dicho que no. Y el vendedor ya estaba actuando como si hubiera sido rechazado. Betty, danos otros ejemplos. ¿Cómo reaccionamos en algunas situaciones que nos dejan en visto? Claro, Coco. Gracias. En verdad que este tema, ejemplos, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, una madre que escribe a su hijo, avísame cuando llegues. Ve el mensaje leído y comienza a dar vueltas por la sala, ya se está poniendo nerviosa, una tensión, angustia, todas esas sensaciones las siente en un cortito tiempo, solo por imaginar que ocurrió algo malo con su hijo. Y cuando su hijo finalmente llama y le explica, madre, iba conduciendo, por ejemplo. La madre no responde desde el alivio, como decirle, por ejemplo, ay, qué bueno me llamaste. No, realmente responde desde lo que imaginó antes y hace un reclamo. ¿Por qué no contestas? Siempre haces lo mismo. ¿Para qué tienes teléfono? La preocupación se convirtió en un regaño antes de escuchar la explicación, generándose así un conflicto basado solo en una suposición. No había nada real que lo dijera. Otro de los ejemplos que podemos citar aquí es lo que ocurre entre amigos, ¿sí? Alguien envía una invitación a un grupo
por ejemplo, de WhatsApp, que tiene con sus compañeros, ninguno le contesta de inmediato. Y de una vez esa persona que envió ese mensaje interpreta ese silencio como que lo están ignorando, como que nadie le está prestando atención y él solito toma la decisión de cancelar el plan y evitar de esta manera sentirse rechazado. Escuchen esa palabra. Él se sintió rechazado, nadie le ha dicho nada. En este caso, el teléfono de esa persona, este aparatito, está dirigiendo su estado de ánimo y sus emociones también. Eso que lo llevó a tomar esa decisión radical de cancelar el plan, solo porque su expectativa era que en unos segundos le respondieran. Y como no fue así, tomó su propia decisión. Ahora, Meli, el que nos dejen en visto nos afecta por igual a todos. Betty, me dejaste pensando en esto de, sí, porque me ha pasado el tema de que a veces pregunto a mis hijos, sí, y no he recibido respuesta, pero también a ellos les ha pasado que me envían un mensaje, tampoco les he respondido rápido y bueno, pues a veces sí, esto de, ¿y para qué tienes teléfono? Sí, me ha pasado, entonces, pero bueno. En fin, claro, realmente no todas las personas nos afecta por igual el hecho de que nos dejen en visto. Y justamente porque puede ser que estamos ocupados, ¿sí? Y de pronto, a mí me ha pasado, estoy leyendo un mensaje de alguien, no voy a decir de quién, pero de alguien, y de pronto entró una llamada. Entonces vi el mensaje, ¿sí? Entró la llamada y contesté la llamada. Sí, entonces, ¿qué pasó? Pues ya dejé el mensaje como visto, pero no respondí. Y de pronto esa llamada me tomó tiempo, estuve haciendo otra cosa y vuelvo a ver el mensaje más tarde. Inclusive Claro. hasta podemos olvidarnos, ¿no? Entonces, no es que hay como ese querer ignorar a la persona, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que ponernos de lado y lado. Es decir, ¿qué pasa cuando yo envío un mensaje? Y sé que lo leyeron o lo vieron, porque ver no es igual que leer, como por en el caso que acabo de mencionar. Y como decir, a ver, ¿qué voy a interpretar con lo que está sucediendo? ¿Ya? Y en el otro caso, pues darte cuenta que a veces a uno mismo le puede suceder, que no es que quiere dejar en visto a la otra persona, sino que algo sucedió y por eso, pues, tuvo que dejar ahí el mensaje como para luego, Claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a ver algunas situaciones. También puede ocurrir. A veces no estamos reaccionando al mensaje de ese momento, ¿no? Sí, de que nos dejaron en visto, sino como tú decías, estamos reaccionando a mensajes anteriores que pudieron haber dejado una huella, ¿sí? Por ejemplo, si en una pareja puede ocurrir algo como esto. Si durante años alguien utilizó ese silencio, para ignorar a la otra persona, entonces, claro, ese silencio a través ya de este aparatito que todos tenemos, ¿sí? Ujú. Pues puede interpretarse como un castigo. Entonces, algo que ha sucedido antes, lo traemos al momento en que está sucediendo el dejado en visto que estamos hablando, ¿verdad? Aquí. Ujú. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una pausa ocasional, ¿sí? Que una pausa que ya pues se vuelva como en un comportamiento usual o habitual. Entonces, también otro ejemplo que puedo dar es que si una persona bueno, creció intentando ganarse la aprobación de sus adultos modelo, ¿sí? De los adultos que tuvo a su alrededor, y que puede interpretar que esa demora en que le contesten, sí, como que fuera una desaprobación. Entonces, esto es muy importante también tomar en cuenta y darnos cuenta, aunque sí yo puedo decir que es un poquito difícil darnos cuenta. Entonces, no significa que toda reacción intensa, ¿no es cierto?, venga del pasado, como en los casos que he comentado,
pero sí nos conviene observar, mirar si esa intensidad corresponde realmente a lo que ahora estamos sintiendo, a lo que está sobre todo ocurriendo, más que sintiendo, porque lo que estamos sintiendo puede venir de algo, como digo, del pasado, pero hay que darse cuenta si es que eso es lo que está ocurriendo. Vamos a los hechos, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, Betty, ahora, ¿cómo podemos saber si estamos reaccionando al presente o de pronto estamos reaccionando a una herida anterior del pasado? Ah, sí, Meli, gracias. En verdad que es bien importante hacer esa diferencia y podemos hacerlo observando cuál es el nivel de intensidad con la que percibimos cualquier dejado en visto, venga de quien venga, ¿no? Por ejemplo, si han pasado 15 minutos y nos sentimos abandonados, quizás no estamos respondiendo solo a esos 15 minutos, sino a una experiencia de pronto de la niñez que se quedó tan grabada en nosotros que aún nos hace reaccionar con un sentido de urgencia cuando no obtenemos esa respuesta de inmediato, porque lo del visto, la clave está en qué tiempo estás esperando que te respondan realmente para que te llegue a afectar. Otro caso sucede, por ejemplo, en familias que viven en diferentes ciudades, estados, que viven a una distancia significativa, ¿verdad? Y entonces el teléfono se vuelve el puente para la conexión entre esas familias. Se vuelve como compañía, una señal de seguridad, porque a través del teléfono nos enteramos cómo están, ¿sí? Y en caso de que una mamá escriba a su hijo para saludarlo o en unas llamadas rutinarias, ¿no? Que tenemos con nuestros padres o nuestros hijos, y ve que ese hijo lee el mensaje. Y bueno, la dejó en visto, como es el tema de nosotros hoy, ¿sí? Puede ser porque está en clase, pueden haber diferentes razones, como decía Meli. De pronto le entró una llamada, la dejó un tantito esperando, ya la mamá se empezó a imaginar cosas, pero resulta que él puede estar estudiando, preparando algún trabajo. Puede que ella no solo perciba un silencio, sino una distancia emocional enorme entre ella y su hijo. También sucede al revés. Un joven que escribe al grupo familiar algo importante, algo muy importante para él, y ve que todos lo leyeron y piensa, nunca me toman en serio, sin ponerse a pensar que de pronto podrían estar trabajando y planean responder más tarde, ¿sí? Pero él conecta esa espera con otras ocasiones en las que no se sintió escuchado. Aquí viene de nuevo como trayendo una experiencia anterior, como decía la pregunta, ¿sí? Este joven, antes de asumir que su familia no le da importancia, que ya ni lo toma en cuenta, en lugar de ello, podría preguntarse, ¿me preocupa que no me tomen en cuenta? ¿O esto me recuerda algo que ya sucedió? Y entonces estoy reaccionando según esas experiencias. Estas preguntas pueden servir para reflexionar a qué estamos reaccionando o dando la respuesta inmediata a nivel mental. Coco, ¿qué acuerdo puede bajar esa alerta en una familia? ¿Qué acuerdos? Gracias, Betty. En una familia, un acuerdo simple puede evitar horas de historias. Pensemos en una joven que estudia fuera de casa. Su familia le escribe varias veces durante el día y ella siente que la están vigilando. Sus padres interpretan sus demoras como falta de consideración. Después de varias discusiones, acuerdan algo en concreto. Cuando llegues, envía un mensaje para decir que llegaste. Durante clases o trabajo, no necesitas responder. Si ocurre una emergencia, llámanos 2 veces seguidas.
Ese acuerdo no elimina todos los temores, pero evita que cada silencio tenga que ser investigado. La tranquilidad no nace de tener acceso permanente, sino de saber qué esperar. Lo mismo funciona con una pareja que necesita tiempo después de discutir. Necesito una hora, le escribo a las 9. Y con un equipo, recibí el documento. Mañana tendrá respuesta. Los acuerdos evitan que la mente tenga que escribir el resto. Meli, ¿qué preguntas detienen una conclusión apresurada? Sí, es necesario, Coco, pues, de tener esas conclusiones, ¿no? Que justo Claro. venimos comentando. Bueno, podemos usar 4 preguntas sencillas. Es como si pudiéramos abrir 4 columnas, ¿sí? Y hacernos estas preguntas y respondernos después. La primera es, ¿qué sé? Exactamente, ¿qué sé de lo que está sucediendo? La segunda es, ¿qué estoy suponiendo? ¿Sí? Porque ahí no me estoy basando en los hechos. Estoy Claro. imaginando, suponiendo. La tercera es, ¿qué otra explicación puede existir referente a lo que está sucediendo? Y la cuarta, pues, ¿qué necesito preguntar? Y vamos a poner un ejemplo. Digamos que un amigo leyó mi mensaje y no ha respondido. Entonces, ¿qué es lo que sé? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy suponiendo? Digamos, sé que abrió y leyó mi mensaje. Estoy suponiendo que está molesto porque aún no me ha respondido. ¿Qué otra explicación puede existir frente a lo que yo estoy imaginando? ¿Sí? Puede estar ocupado, ¿verdad? Eh, y de pronto no sabe qué decirme. Depende qué tipo de mensaje, qué pregunté, cuál fue mi primer mensaje. Pero también puedo llegar digamos, a pensar en que el mensaje que yo le escribí, que ya leyó, pues no sabe qué responder. Entonces se quedó como en una pausa hasta ver qué me va a responder. Y como no me ha respondido, puedo esperar que pase un tiempo prudente y luego enviar una pregunta, como por ejemplo, ¿pudiste revisar lo que te envié? Entonces, estas preguntas no buscan inventarnos una historia optimista o positiva, sino que buscan evitar que estemos imaginando situaciones negativas por adelantado, porque no nos hace bien, de verdad. Entonces, por ejemplo, podemos dejar de pensar algo como seguro no le importo, ¿sí? Ya que en ese lenguaje cotidiano, la palabra seguro que estoy utilizando puede convertirse en una sentencia. Entonces, luego puedo esta palabra cambiarla por estoy interpretando que. Es decir, no es lo mismo decir seguro no le importo que estoy interpretando que no le importo. ¿Ya? Porque eso es lo que realmente está sucediendo. Em, ok, entonces la idea es tener estas alternativas de comprobar qué estoy imaginando y qué es real, qué son Ujú. los hechos exactamente. Entonces, Coco, cuando nos dejan en visto, ¿cómo hacemos seguimiento sin sonar desesperados? En este caso, podemos hacerlo teniendo un contexto, una acción y un plazo. Por ejemplo, una emprendedora envía una propuesta el martes y el jueves puede escribir, te envié la información y necesito confirmar antes del viernes para reservar la fecha. ¿Deseas que avancemos? No necesita mandar 5 mensajes, preguntar si hizo algo mal, ni ofrecer una rebaja antes de preguntar si hay o no alguna objeción. La misma claridad sirve con un proveedor. Sin tu aprobación no puedo iniciar. Si no recibo respuesta hoy, moveré la entrega. Lo importante es llegar a acuerdos para establecer las acciones si en un plazo no se obtiene respuesta y evitar así suponer o andar persiguiendo.
Que te dejen en visto no siempre explica la intención de la otra persona, pero sí puede activar una consecuencia práctica. Betty, ¿qué deberíamos de hacer antes de reclamar cuando pensamos que nos dejaron en visto? Qué interesante. Antes de reclamar, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Primero, analizamos el diálogo interno automático que se nos dispara aquí en nuestra mentecita. Antes de que se active esa alarma que anteriormente les nombré, que tiene que ver con la alarmita de acá en la parte de la amígdala, imagina a alguien que escribe a su pareja después de una discusión, ve el mensaje leído y comienza a redactar. Como no le respondió, entonces ahora le está redactando otro mensaje detrás del que no respondió. Ya veo que no te interesa arreglar nada. Antes de enviarlo, se debería respirar profundo. O sea, antes de enviar este segundo mensaje para que vayan entendiendo lo que les estoy contando. Conectar con lo que estás sintiendo, ¿sí? Haces la respiración, conectas con esa emoción que apareció y dejas pasar un tiempo prudente. Como sugerencia, puedes dejar pasar al menos 30 minutitos, ¿verdad? Dándole una oportunidad a la otra persona por si está ocupado. No 30 segundos. Ojo, también ayuda que en ese tiempo de espera nos enfoquemos en otra actividad y no solo estar pendiente levantando el teléfono, no contestó, sí contestó, ya va no sé cuánto tiempo. Hagamos otra actividad, por ejemplo, tomar un poco de agua, ¿sí? Esto calma, caminar unos minutos o terminar alguna tarea que ya está por allí pendiente, que la dejamos a medias. Y si luego de este tiempo aún no has recibido la respuesta, puedes considerar enviar un mensaje como el siguiente. Dime si necesitas tiempo. Avísame cuándo podamos hablar. Cabe acotar que no se trata de distraernos para negar lo que estamos sintiendo. Ojo, se trata de bajar esa intensidad para no crear un conflicto, ese conflicto que tememos. Cuando aprendemos a regularnos, tenemos una mayor disposición de escucha y comprensión. Es decir, nuestros sentidos como que se disponen a, se preparan a, pero no estamos como en esa alerta y ese estrés. La idea no es que puedas diferenciar entre si hubo un dejado en visto a propósito o un dejado en visto no intencional. No es esa. La idea es que usemos estas herramientas como respirar, tomar agua, hacer una caminata, los cuales nos permiten gestionar mejor cuando esto ocurra, cuando estas situaciones de que nos dejen un rato esperando por una respuesta, a nivel escrito, por supuesto, esté ocurriendo y nos afecte lo menos posible. Eso es lo que estamos buscando realmente. Y así bajemos esa incomodidad que sentimos cuando no recibimos esa respuesta en ese tiempito cortito que queremos. Meli, ¿cómo podríamos darnos cuenta que se trata de un patrón o no cuando nos dejan en visto? Cuéntanos. Betty, esa pregunta abre la segunda parte de este episodio. Ujú. Una demora aislada puede ser un espacio en blanco, pero cuando ese silencio se repite, ya puede estar mostrando una forma de relacionarse. Entonces, en el siguiente episodio veremos cómo reconocer ese patrón sin convertir cada demora en una acusación. Ujú. No vamos a adivinar por qué calla el otro. Vamos a mirar qué produce lo que se repite. Coco, ¿qué dejamos abierto para la próxima conversación? Por supuesto que sí, Meli.
Dejamos abierta una pregunta incómoda para darnos cuenta si estamos reaccionando a un mensaje sin respuesta o a una conducta que ya se volvió habitual. Porque cuando el silencio se repite, ya no basta con imaginar si hay una explicación. Betty, ¿qué invitaciones hacemos a nuestra audiencia? Cuéntanos en comentarios sobre una experiencia donde te dejaron en visto y cómo reaccionaste. Gracias por acompañarnos. En Mirada sin filtro, Mi juicio.